Hola y bienvenidos a este siguiente video de curso rápido de Node.js. Bien, en la clase anterior hemos visto las condiciones y un poquito más sobre las variables y constantes. Pero vamos a proseguir adelantando todo esto. Recuerden que es un curso rápido. Sí me adelanté, sí dure un poco en el video anterior, pero no importa, vamos a proseguir. Yo dejé todo esto abierto. Así que ahora sí, en este caso vamos a algo nuevo, vamos con los bucles, porque ya de las condiciones ya está más que bien, supongo. Aunque sí hay algo muy importante en que me quedó decirles de las condiciones, que existe también otra forma. Mejor se los doy porque si lo dejo después va a ser más complicado. Lo voy a poner aquí. Otra forma de hacer condiciones. Fíjense que en estas condiciones son con los if y los else. Sí, si no, sí, si no. Es esto, ¿verdad? Entonces también existe uno como que más elegante. Tiene ese nombre, más elegante. ¿Por qué? Porque de hecho son utilizados para menús, para cuando tiene que validarse una cosa exacta, cosas así. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una agencia de vuelos, por ejemplo, y necesitamos ir a un país, ajá, country, y necesitamos irnos a Alemania, ¿verdad? Ok, nos vamos a Alemania. Entonces nosotros tenemos que indicar si ese país está disponible ahorita en ese aeropuerto. No sé si ese país tiene vuelo y hacia allá. Entonces, con unas condiciones podemos hacerlo. Para eso utilizamos lo que se conoce como switch. Y el switch valida una, una variable, nada más. Una variable. Decimos el nombre de la variable. Luego utilizamos las llaves. Y dentro de las llaves, recuerda que todo dentro de las llaves es lo que vamos a ejecutar. En este caso vamos a ejecutar si se cumple la condición. Esto va a base de unos casos, el caso A, B, C, D, o en números o en tipo de texto que coincida con la variable, es lo que se va a ejecutar. Es decir, si yo quiero, supongamos, ir a Alemania, tiene que existir el caso Alemania. O sea, esa palabra tiene que estar. Porque esto dice, country es igual al caso, por ejemplo, Argentina. O sea, esta palabra de acá es igual a esta de acá. No, ¿verdad? Entonces es ahí en donde va validando. Entonces esto funciona así. Digo switch, nombre de la variable, utilizo las llaves y dentro de las llaves agrego los casos. El primer caso se llama Argentina. O sea, voy a validar si Alemania es igual a Argentina. Utilizo dos puntos para decir lo que se va a ejecutar cuando sea la misma palabra. Si fuese Argentina va a decir, no sé, viajando a Argentina. A Argentina. ¿Verdad? Así. Y al final tenemos que romper ese caso. O sea, romper el break es para finalizar esta condición. Porque si yo no lo hago, entonces él va a seguir validando. Y esto es nada más para que valide una sola vez. Ahora, si el caso en verdad fuese Alemania, Germany, yo digo pan, dos puntos, voy a copiar este de acá, pero le cambio el nombre. Germany. Entonces aquí va a comparar, mira, Germany es igual a Germany si este caso coincide a la perfección. Ejecuta lo que esté interno, que en este caso es un mensaje nada más, pero recuerden, no es nada más siempre un mensaje. Todo esto es por ejemplo. Ahí puedes llamar una función, puedes habilitar un bucle, llamar un programa, crear un archivo, hacer una petición web, lo que sea. En este caso, un texto. Y después de eso, finalizo esa condición. Ya van a ver por qué sucede si no finalizo eso. Voy a guardar y voy a ejecutar. Pero antes voy a quitar esto de aquí para que no haya interferencia. Ok. Y nada más nos quedemos con este. Uy. Fíjense, aquí está. Travel to Germany. Viajar a Alemania. Aquí está. En cambio, si yo quito esto, voy a poner, por ejemplo, Perú. No se ejecuta nada. ¿Por qué? Porque no está. Ese caso de Alemania no existe. Si yo quisiera una condición, un caso, por ejemplo, un caso
default, un caso predeterminado o caso base, no sé, que me indique que mira, nada de esto concuerda, no existe ningún caso para esa variable, me lo tiene que decir. Entonces para eso existe el default. Y ahí voy a indicar que no hay vuelos para ese país. No. No recuerdo cómo era Tay. No recuerdo cómo es que se decía hay, pero no importa. Voy a poner que sin vuelos a Alemania. Así. Entonces, ejecuto y fíjense que acá me dice sin vuelos a Alemania, porque no coincide en ningún caso. Y vuelvo ahora, si yo digo Germania aquí y ejecuto, ahí sí, efectivamente puedo ir a Alemania. Ahora supongamos esto, que Alemania esté aquí arriba. Ya, vamos a cortar. Ajá, este orden. El orden va a ser revés. Alemania está aquí arriba, coincide perfecto y se va a ejecutar. Pero voy a quitarle el break. El break es el de romper, de finalizar la condición. Si yo quito eso, fíjense que se va a ejecutar este porque sí concuerda. Y se va a ejecutar este porque no tiene un break. No rompe la condición y va a decir voy a ejecutar lo que está debajo. Entonces me va a ejecutar viajando a Argentina también. Entonces esta es la otra forma de crear condiciones, no nada más con texto. Esto también puede ser, por ejemplo, la cédula con números, no sé, y yo aquí verifique con números también. En este caso creo que me va a decir que no existe esta cédula porque aquí me equivoqué. Ah, no, aquí sí va a salir. Sí, voy a ponerle aquí. Yes. También puede ser con... tengo que cambiar la variable. Yes, este de acá. Coincide la cédula. También puede ser con números, letras, cualquier tipo de variable. Pero esa es la otra forma, recuerden. Esta es la otra forma también de hacer las condiciones como las de aquí arriba. Ahora vámonos con lo que sí veníamos más importante, que son los bucles. ¿Qué es un bucle? Mira, es sencillamente el nombre lo dice. Es algo que se va a repetir indefinidamente hasta que termine el bucle, no sé. Aquí en programación un bucle es bastante utilizado para hacer algo que se repita más de una vez o algo que quede abierto mucho tiempo. Imaginen un videojuego tiene bucles para que él pueda hacer las actualizaciones de los frames, pueda hacer el contador de los puntos, cosas así. Entonces un bucle es sencillamente eso, hacer una repetición de algo. ¿Cómo creamos bucles acá? Hay muchas formas de crear un bucle. El primero es el bucle for. El bucle for es de esta forma. Decimos for, paréntesis, agregamos una variable que va a ser el contador. En este caso siempre la llamamos i, pero puedes llamarlo como quieras. I viene de abreviación de iterador. Le vamos a decir que empiece en el número que sea. En este caso que empiece en 0. Normalmente hacemos que empiece en 0. Pero vamos a ponerlo en 1 y luego lo cambiamos. Entonces después de crear el contador viene una condición. Vamos a decir que ese contador va a iniciar desde el punto A hasta el punto B. Y el punto B vamos a decir que llegue hasta 10. Creo que va a llegar hasta 9 si no me equivoco. Vamos a ver. Y entonces esta vendría siendo nuestra condición. Va a decir, mira, de 1 es menor a 10. Sí, sí lo es. Y vamos a separar con punto y coma. No sé si te fijaste acá, puse punto y coma. Este punto y coma, recuerden, finaliza la expresión, la declaración o el comando. Ya finalizamos acá la declaración de variable y acá finalizamos la condición. Ahora viene el incremento. Vamos a decir que por cada iteración y no se cumpla esto, y esto se esté cumpliendo, entonces incrementa. ¿Y qué queremos hacer? Simplemente que nos muestre por consola el número de veces que se está imprimiendo. Entonces le pongo i. Sé que voy algo rápido, pero ya les explico. Recuerden, este es un curso rápido. El bucle for, creamos un contador.
que valga 1 en este caso. Y entonces una condición que dice desde 1 hasta 10. Y decimos que incremente. Cuando él valga 10 ya esto va a dejar de ejecutar. Entonces vale 1, 1 es menor que 10, sí, ejecuta, incrementa. Vale 2, 2 es menor que 10, sí, ejecuta, incrementa y así sucesivamente. Entonces esto va a imprimir unos números. Del 1 hasta el 9. Pero si contamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Entonces si yo le agrego menor o igual, ahí sí va a llegar hasta 10. Ahora sí. Sí, porque él al final dice 10 es menor que 10. Y obviamente no se cumple eso. Pero cuando le agregamos el igual, dice 10 es menor o igual. Él dice no es menor, pero sí es igual. Entonces ejecuta e incrementa. Y él va a valer 11. Cuando sea 11, esta condición ya no va a ser válida porque va a decir 11 no es menor que 10. Y ahí finaliza el bucle. Y como pueden ver, hasta aquí llega ese bucle de ahí. Nosotros con esto podemos crear hasta incluso una pequeña tabla de multiplicar. Si nos ponemos a pensar. Para eso podríamos hacer lo siguiente. Voy a utilizar los backstick para tener mayor comodidad. Y voy a agregar el número que se va a multiplicar como texto. Por ejemplo, yo quiero la tabla del 5. Bueno, va a ser 5. Le agrego una X para decir que, mira, va a ser 5 por tal. Ese por va a ser la variable y el contador, porque es el que se está incrementando. Entonces va a ser 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3 y así. Ahora le voy a poner un texto que sea el símbolo del igual y vuelvo a colocar la expresión acá de el símbolo del dólar y las llaves. Dentro de ellos voy a hacer la operación matemática. Es muy sencillo, aquí no hay tanto complique. Es crear un texto, 5 le pongo, es un texto, la X es un texto, acá pongo la concatenación de la variable y el contenedor que va a incrementar, esto es un texto, y acá digo simplemente 5 por i, ahí está. ¿Por qué? O sea, 5 multiplicado por 1, por 2, por 3, y esto se imprime hasta que llegue a 10. Voy a limpiar pantalla y ejecuto, y aquí está, tenemos 5 por 1, 5, 10, 15, ¿ves? Y ahí está la tabla. Y si yo quisiera que fuera la tabla del 10, bueno, pongo 10 aquí. Bueno, fíjense, voy a poner 10. Si cambia acá, porque aquello es un texto. Aquí está, ¿ves? Mira, aquí dice que 5 por 1 es 10, obviamente que no. Sucede que esto es un texto, esto no está, esto aquí la operación no es que se esté efectuando. La operación se efectúa es aquí. Este es el texto. Ahora sí, le coloco texto que está por tabla de 10 y ahí sí se está haciendo esa multiplicación. Entonces, este es un bucle. Se llama el bucle for. Bucle for. Y en español es el bucle para. El otro tipo de bucle que hay es el bucle while o bucle mientras. Esto es bastante utilizado cuando uno va a crear un menú que sea infinito, por así decirlo. Esto se crea de la siguiente forma. Digo while y aquí agrego una condición. Así como está aquí, es el mismo proceso, pero la sintaxis es diferente. Eso es lo que cambia. Yo tengo que tener un contador, por ejemplo, voy a decirle x es igual a 0. Y yo digo, mientras x sea menor a 5, yo quiero que x le incrementes 1. Ahí está. Fíjense que este símbolo que digo más es para incrementarlo en 1. Es lo mismo que yo diga x es igual a x más 1. O también es igual que diga x es más igual a 1. Así también hay una forma. Pero no me voy a quedar con muchos procesos aritméticos acá. Solamente vamos por procesos. Entonces va a incrementar de 1 en 1. Pero quiero que me vaya a imprimir un mensaje indefinidamente que diga hola. Eso lo voy a imprimir, creo que 5 veces. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que aquí yo empecé en 0, entonces 0 es menor que 5, sí, 1, 2, 3, y hasta que llegue a 5, y esto ya no se va a ejecutar. Y fíjense que él me lo imprimió 5 veces. Esto es lo mismo, aquí no hay mucho
Mucho que decir con el while, es casi igual que esto. Si yo quisiera hacer la tabla de multiplicar, también puedo poner aquí que sea 1, que sea mayor o igual a 10. Copio esto, lo pongo acá y le cambio la i por la x, y aquí incremento y es lo mismo. Voy a separar un momento acá para que no haya confusión con el bucle de arriba. Aquí en programación hay que ser bastante creativo, hay muchas cosas que uno puede hacer. Como decía un programador antes, si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Y fíjense, aquí la raya de arriba es el bucle for y la raya hacia abajo es el bucle while, tal cual. Ahora el otro bucle es el do while. Do while es casi igual que el otro, solamente que empezamos diciendo do y luego decimos while. Esto se traduce como haz mientras tal cosa. Esto se va a ejecutar por lo menos una vez. Si la condición no se cumple, aún así él se va a ejecutar una sola vez. Supongamos, yo voy a trabajar con la misma variable x que ya la tengo creada arriba. Yo voy a ejecutar acá la x. Console.log. Voy a decir que x es igual a una concatenación y le digo x. Fíjense, acá voy a imprimir por lo menos esto una vez. ¿Por qué? Porque do me va a hacer esto y después él va a ¿cómo se dice? A validar ese dato. Vamos a decir que x mientras sea menor o igual a 20. Esto no va aquí, por cierto, me equivoqué. Ajá, de esta forma. Aquí se va a punto y coma. Fíjense que acá dice que x igual a 11, 12 hasta 20. ¿Por qué? Ok, aquí a lo mejor se llegaron a perder. Lo que pasa es lo siguiente: yo tengo una variable llamada x arriba con valor 1. Se ejecuta mientras, este bucle while, y él va a tener un valor hasta 10. Cuando él llegue hasta 10, él sale de este bucle, pero para entrar a otro. Entonces él va a quedar con el valor de 10 o de 11, creo, alguno de esos dos valores. Y acá después de eso va a ejecutar este de aquí. Dice haz, o sea, muéstrame esto primero. O sea, me va a imprimir el último valor que tuvo la x, fue el 11. Luego incrementa y después es que vas a validar la condición. Ahora fíjate, voy a invertir esto. Voy a decir mientras x sea mayor a 20. Eso no debería ejecutarse más de una sola vez. ¿Ves? Aquí está. Ya x no pasó más de ahí porque no es más de 20 y esto quedó en 11. Esto se ejecuta una sola vez, como digo, el do va a hacer que esto se ejecute por lo menos una vez. Y acá no va a hacer más nada. Él incrementa, pero aquí dice, mira, 11 no es mayor que 20. Entonces no se ejecuta. Entonces así es como funcionan los bucles. Tenemos for, el while y el do. Entonces, para el próximo video vamos a meternos un poco más con los bucles y con los arreglos.